última conferencia presidencial mañanera desde Palacio Nacional, como ocurrió a lo largo de 5 años y 10 meses prácticamente, faltan 5 años, 9 meses, 27 días, pues, si le gusta la precisión, desde que tomó posesión el presidente de la República. Él estuvo como protagonista principal, central, en fin, salvo contadísimas ocasiones cuando por cuestiones de salud hubo de encargar la mañanera, me acuerdo muy bien, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en aquel entonces. En aquel entonces Olga Sánchez Cordero, y después le tocó también a Luisa María Alcalde, en algún momento en otra recaída que tuvo. ¿A quién, perdón? A Adán Augusto López Hernández, también, por supuesto, hoy líder de la bancada de Morena en el Senado de la República. Y en esas conferencias han sido 1.435 conferencias. Son los datos estadísticos recabados por el doctor Ruiz Estrada, socio director de SPIN, que es una firma de comunicación política. Y él está precisamente de manera muy generosa con usted y con nosotros en este momento para explicarnos qué han dado las estadísticas, los números, la numeralia, pues, de este ejercicio de comunicación, sin duda mediático y sin duda peculiar, pues, característico del gobierno que se va, del gobierno que termina. Ejercicio que, por cierto, va a continuar su sucesora bajo otros parámetros seguramente. Luis, doctor, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente, Pepe, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todas y a todos. En efecto, son 1.435 con la de hoy. Vamos a contar también la del próximo lunes, porque pues sigue siendo una conferencia en la que se convoca a medios, aunque después se vuelva una fiesta. Y son los que contamos, nuestro conteo va de lunes a viernes, conducidas por López Obrador. Correcto, salvo las excepciones mencionadas, Olga Sánchez Cordero, Adán Augusto López Hernández y en una tercera etapa, en una tercera ocasión, con Luisa María Alcalde. ¿Qué significó en términos de comunicación este ejercicio mediático? Pues mira, todo comienza porque el presidente López Obrador es el primero en la historia, jefe de Estado, jefe de gobierno, en hacer conferencias de prensa diarias. Nunca nadie antes las había hecho así. Y desde que el presidente López Obrador las hace, nadie más ha seguido su ejemplo. Entonces, ya en sí es un interés de parte de nosotros en SPIN documentar lo que sucede en estas conferencias. Y lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que lejos de ser como decía el presidente, un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas o de información, pues se convirtieron en propaganda pura y dura por la forma en la que contestaba o no contestaba las preguntas, lo que repetía y cómo de alguna forma se dejaba de hablar de los temas importantes. No solamente importa o es relevante lo que se dice, sino también lo que no se dice, como por ejemplo hoy, que el presidente con el tema de Sinaloa, en la violencia en Sinaloa en estos días, o el tema incluso del huracán John en Acapulco, pues prefirió atacar a medios de comunicación y a otros personajes, enemigos reales e imaginarios del presidente. Correcto, era una actividad de gobierno obviamente visible, donde el presidente asumió la labor de ser el comunicador de su propio gobierno por excelencia, relegando la presencia y la acción ante los medios de comunicación, ante la opinión pública, de sus secretarios de Estado, sus apoyos, su gabinete. Él asumía todo, él contestaba todo, él lanzaba todo, y de ahí se mandaba el gobierno, se mandaban las órdenes. Muchos miembros del gabinete me han contado que tenían que ver rigurosamente la mañanera, los invitaran o no, para saber cuáles eran las órdenes del señor presidente. Así es, sin duda, Pepe, la mayoría de los días del gobierno del presidente López Obrador, es decir, más del 50%, la agenda pública que daba a conocer presidencia, tenía como única actividad del presidente la conferencia de prensa. Es decir, no solo era la actividad más importante, sino en la mayoría de los casos la única actividad en un presidente que pues no hacía tantas giras como sus antecesores, quizá por eso no necesitaba el avión presidencial, y que pues las instrucciones se daban desde ahí. Y no solo eso, sino también esta cuestión que dice el presidente como un gobierno que le llama o se autodenomina progresista de izquierda,
feminista e incluso un gabinete paritario. Uno de los datos que nosotros hemos detectado y publicamos, toda esta información, metodología, información, no solo se obtiene de las estenográficas y de los videos, es decir, cualquiera lo puede verificar, sino también una metodología que explicamos en el libro El imperio de los otros datos de Editorial Grijalvo, donde vemos, entre otros datos, que la conformación del gabinete paritario que presume el presidente, mismo número de secretarias y mismo número de secretarios, pues en realidad en las participaciones y asistencias no es así. 71% de las asistencias son de secretarios del gabinete y solamente 29% de secretarias del gabinete. Es decir, el presidente López Obrador encargó a mujeres del gabinete temas que no son o no fueron tan frecuentes para asistir y comentar en la conferencia, o si así hubiera sido, las hubiera invitado más y no lo hizo. ¿Cuáles fueron los temas favoritos del presidente? ¿Prevalecieron las verdades o prevalecieron las inexactitudes, por no llamarles mentiras? Pues mira, hay una variedad de temas, no son muchos. El presidente repite mucho y cuenta más bien historias, anécdotas y habla más del pasado que del presente. Y en ese sentido evita tener que enfrentarse con el cumplimiento de las expectativas tan altas que él mismo estableció al inicio de su gobierno. Y es por ello que cuando el presidente habla en las conferencias, en la suma de promesas y compromisos y afirmaciones que no se pueden probar, como por ejemplo cuando dice el presidente que ya se acabó la corrupción o algunas de ese tipo, nosotros contamos un promedio de 103 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar por conferencia, 103. Las conferencias duran en promedio 120 minutos, es decir, si quitáramos todo el tiempo que utilizan las y los reporteros para preguntar, otras secretarias y secretarios para exponer, e incluso los silencios y pausas del propio presidente de la República, te podría decir que prácticamente todo lo que dice el presidente en la conferencia es falso, engañoso o no se puede probar. Ha dicho la doctora Sheinbaum, la próxima presidenta de la República, que va a continuar con este ejercicio de comunicación mañanero. Si a ti te preguntaran tu opinión, ¿qué recomendarías? Porque hoy por cierto, le preguntaron a Paco Ignacio Taibo II, después de haber tenido un encuentro con la próxima presidenta, le preguntaron sobre las mañaneras. Él dijo que se alista una nueva estructura. Ustedes, los expertos, ¿qué recomendarían? Fíjate, Pepe, que en todas las publicaciones, comentarios y entrevistas que hicimos a lo largo de todo este sexenio para el tema de las conferencias de prensa, siempre sugería o hacía alguna recomendación para que el objetivo original que nosotros pensamos buscaba el presidente con las conferencias en general o con algún mensaje en particular, tuviera más impacto y fuera algo más trascendente. Pero justamente el tema de que el presidente hablara tanto tiempo y que además de ello no tuviera un orden o no privilegiara temas al exponer, generaba que hubiera demasiado ruido, tanto que cuando realmente tenían algo que presumir o algo que comentar, pasara desapercibido no solo en la conferencia, sino en general en los medios de comunicación, porque algún comentario, alguna crítica o algún insulto o alguna canción o algún chiste tomaba realmente el lugar privilegiado de la conferencia. Entonces, me parece que hacer conferencias diario, por eso nadie las ha hecho, y la segunda persona en la historia que las va a hacer será Claudia Sheinbaum. Pues la verdad es que ni siquiera tiene los elementos para poder colocar el tema, para poder tratar de realmente comunicar e informar. Son propaganda, no son estos ejercicios de información como los llaman. Nosotros creemos que lo que descubrimos con base en la información y en las propias palabras del presidente y en los actos de la conferencia es que en realidad este ejercicio no es de información, y es por ello que al ver cómo las conferencias de prensa de la entonces candidata Claudia Sheinbaum y posteriormente ya como presidenta electa, que tienen más o menos, o hasta el momento han presentado el mismo formato, las mismas personas que preguntan en las conferencias del presidente son las que preguntan en las conferencias de ella, las respuestas de ella son similares, en fin, pues es por eso que creemos que no tiene caso seguir el conteo de estas conferencias. Las segundas partes nunca fueron buenas y menos si la primera no lo fue.
Te agradecemos mucho esta primera revisión de lo que ha impactado justamente este ejercicio mediático, propagandístico, mediático, informativo, propagandístico del presidente de la República, que sin duda contribuyó a fortalecer como un elemento importante su enorme popularidad, ¿no crees tú? Pues mira, no hay un estudio que demuestre que hay una relación directa, causal entre las conferencias y aprobación. Más bien, yo te diría, si hay una relación es que a más conferencias, menos aprobación, porque el presidente empezó con 90 y acabó con 65. Creo que más bien tiene que ver con una cuestión de tratar de ser visible, al menos en eso, y a él le funcionó y creo que por eso las mantuvo. Pues muchas gracias, Luis Estrada. Gracias por compartir este análisis con la audiencia de Grupo Fórmula. Un saludo muy cordial. Al contrario, Pepe, muchas gracias. Un gusto saludarte. El gusto ha sido nuestro. Gracias. Gracias al doctor Luis Estrada, socio director de SPIN, es una firma de temas de comunicación política. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.